presentándoles el programa Jesús es Amor, un programa que es pensado para llegar al corazón de cada uno de ustedes y llevarles un mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Como predicador, Carlos Horacio Fariñas. Poemas cristianos, interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Este programa es sin fines de lucro. Y tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Hoy quiero invitarte a que juntos tenemos que escapar de este infierno que se aproxima y ganar un cielo que está cerca, al alcance de tu mano. Hoy te invito a que ganes el cielo y que escapes del infierno. Ganá ese cielo por medio de Jesucristo. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Son hombres redimidos por ese capitán. Quiero compartir contigo el plan de salvación por medio de Jesucristo. Es necesario que vos escapes de los sufrimientos que se avecinan. Por eso es que Jesucristo nos manda predicar, como dice las Sagradas Escrituras, en Marcos 16:15, id y predicad el Evangelio para todo el mundo, para que el que cree y recibe se salve, y el que no seguirá siendo condenado. Enamorado de Jesús, enamorado de Él. Buscá primero el reino de los cielos, buscá primero su perfecta justicia, buscá primero a Jesucristo, porque esto es solo para valientes. Los valientes arrebatan al reino de los cielos. Los valientes son aquellos que toman una decisión sobre todas las cosas, sobre todo prejuicio, toman una decisión y reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo de Nazaret, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Por eso hoy te invito a conocer a Jesús, a ese Jesús que resucitó a la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, lo podemos encontrar en el libro de Lucas 8:50. Jesús respondió a Jairo y le dijo: no temas, solamente cree y se salvará. Y la niña solo tenía 12 años, había muerto, y Jesús resucitó a la niña. Como dice el Santo Espíritu, volvió el Espíritu, como dice la Sagrada Escritura, volvió el espíritu de la niña a ella y se sentó y vivió con sus padres nuevamente. Ese es Jesucristo que yo te presento. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Así como Jesús resucitó a la hija de Jairo que tenía 12 años, también resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Ya tenía olor y Jesucristo resucita a Lázaro. Estaba Marta y María de Betania
Y Jesús le dijo a Marta de Betania, hermana de Lázaro, le dijo, hoy verás la gloria de Dios, a Marta. Y Marta, dudando, como todos dudamos del poder de Jesucristo, Jesucristo le vuelve a decir, dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así Jesucristo resucitó a Lázaro. Enamorado de Jesús, enamorado. Sea usted un hombre, una mujer valiente y gánese el reino de los cielos. Sálvese usted y salve a toda su familia, porque dijo el apóstol Pablo, si tan solo crees en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Enamorado de él, en mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Tenemos en el libro de Corintios 5:17 y nos dice así, de modo que si algunos de nosotros, algunos de ustedes están en Jesucristo, es decir, si han recibido a Jesucristo, ustedes van a ser nueva persona, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y las cosas son todas hechas a nueva. Aquí dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas las cosas son hechas a nueva. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por ese capitán, los pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por Como en todas las predicaciones de los días martes por esta prestigiosa radio, en este programa, siempre repetimos el pasaje bíblico del libro de los Hechos 4:12, donde dice, no hay otra persona en quien podemos confiar, hay un solo nombre, es bajo de los cielos, o sea, debajo de los cielos, dado a los hombres. Ese único nombre es Jesucristo. Un único nombre que está sobre todo nombre se llama Jesucristo. No hay otro, no busque, no existe. Puede buscar todo de punta a punta la Biblia y no encontrará otro que te salve. Porque el único que murió por vos en la cruz, no vino Juan, Manuel, Lucas, Matías a morir por vos en la cruz. El único que murió por vos en la cruz es Jesucristo y Él lo hizo por amor a nosotros. Por eso tenés la posibilidad de salvarte. Salvate ahora porque pronto viene Jesucristo a buscar a su iglesia, a la iglesia aquella que recibió, que creyó, que esperó en Jesucristo. Esa iglesia que lleva, esas personas que llevan a Jesucristo en su corazón, en su mente, esa es la iglesia de Jesucristo por la cual Él vendrá pronto a buscar a su iglesia para evitar que sufran tribulaciones, mal momento, angustia, tiempos desoladores, como dice la palabra de Dios, vendrán tiempos desoladores donde muchos sufrirán y no es conveniente quedarse, es conveniente recibir al reino de Dios, recibir a Jesucristo, porque Él te da la vida y nadie se va a morir con recibir a Jesucristo cuando Él venga, por el contrario, recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno con un solo abrir y cerrar de ojos, porque Jesucristo llegará como ladrón en la noche, cuando vos, cuando yo, cuando todo menos esperamos, en ese momento llegará Él. Cuando nosotros menos esperamos, Jesucristo llega. Viene pronto a buscar a su iglesia. Olvídate de las señales, pensá lo que dicen los profetas, lo que dijeron las profecías, están escritas en la Biblia. Pasarán 2 días para Dios, el equivalente a 2000 años para la humanidad, y entonces ahí vendrá Jesucristo a buscar a su iglesia.
tratás de salvarte, recibí, no tenés que gastar nada, no tenés que pagar nada, sencillamente recibir a Jesucristo, abrí tu corazón para que Él more en tu vida y pasás a ser santo, justificado por Jesucristo, pasás a ser los santos de los postreros días, como habla en las Sagradas Escrituras. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este capitán. Sabemos que nadie, como dice en el Antiguo Testamento, nadie ha visto a Dios. La única forma visible de Dios es por medio de Jesucristo. Fuimos creados a semejanza de Jesucristo, porque Jesucristo, siendo Dios, o sea, con el 100% de hombre y el 100% de Dios en él, habitó con nosotros, y esa es la imagen de Jesucristo, es la imagen de Dios acá en la tierra. Nosotros los cristianos hemos visto a Dios por medio de Jesucristo. Es el único Dios con cara de hombre, se llama Jesucristo. No hay otro que vino y dijo, yo me entregué por vos o por mí para salvarte. No, el único que lo hizo y que se entregó muriendo en la cruz, él siendo Dios. Porque recuerden que siendo Dios, él tenía todo el poder para dejarle seco, dejar ceniza a los soldados romanos que le estaban haciendo daño. Pero no lo hizo porque era decisión de Dios entregarse a sí mismo para poder cargar con todo el pecado del mundo, cargar con todo ese pecado y pagar el precio de cada uno de nosotros. O sea que Jesucristo ya pagó el precio. Nosotros no tenemos que pagar el precio. ¿Por qué no pagamos más el precio? Dice la palabra y lo dice Jesucristo, porque todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que reciba a Jesucristo no morirá jamás, va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio por vos y por mí. Nosotros tenemos que venir y tomar esa bendición, esa salvación que te está ofreciendo Dios por medio de Jesucristo. Ese es el plan de salvación que tiene. Se aproxima tiempos apocalípticos, tiempos muy difíciles, y dice que la venida de Jesucristo será como en el tiempo del diluvio, el tiempo de Noé, que siempre hablamos, donde la gente no quería escuchar la palabra de Dios. Había miles de doctrinas, miles de doctorados. En ese tiempo dice que esa civilización que sufrió el diluvio en el tiempo de Noé, del arca de Noé, en ese tiempo la civilización era una civilización mayor, mucho más avanzada que la nuestra, según científicos lo demuestran. Dice que era mucho más avanzada que la nuestra. Lógicamente, el orgullo, el egoísmo, la soberbia y la maldad no le permitía subir en un barco de madera que estaba construyendo Noé, y por el contrario lo trataban de loco. Pero la puerta esa del barco, del arca, era la salvación. Salvando la distancia de ese tiempo a hoy, la puerta de salvación hoy es Jesucristo, porque Jesucristo mismo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. Gloria a Jesucristo. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. Como sabemos que la voluntad del que envía a Jesucristo, la voluntad del Padre que envía a Jesucristo, es que nosotros tenemos que recibir al Hijo que vino, o sea, Jesucristo vino como Hijo para que la humanidad entienda, porque en realidad estaba todo el poder de Dios, todo el Espíritu de Dios en Jesucristo. Y la intención es que la humanidad reciba a Jesucristo, y lo vemos en el libro de Juan 1:12, en San Juan 1:12 dice, por cuantos
ha recibido a Jesucristo y ha creído en el nombre. ¿Por qué dice ha creído en el nombre de Jesucristo? Porque en el nombre de Jesucristo hay poder de salvación, hay poder de sanidad, hay poder. Por eso es que cuando nosotros reprendemos o curamos o oramos por sanidad, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Él hay poder de sanidad. Por eso es que en Juan, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en Juan 1:12, dice, por cuanto has recibido a Jesucristo y has creído en su nombre, Él te dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Hay un hermoso pasaje que nos comparte, fíjese el interés que Dios tenía de salvar a la humanidad y que sigue teniendo, porque ya del Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo, lo vemos en Jeremías 33:3 que dice, dijo Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de vida, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por eso nosotros tenemos que abrir el corazón. Por eso hoy yo te invito a vos, a aquellas personas que están escuchando, que abra su corazón y que reciba a Jesucristo y que viva realmente como debemos vivir como cristianos. Por eso yo me declaro y le digo a ustedes que yo soy testigo de Jesucristo y no testigo de Jehová ni testigo del Antiguo Testamento. Yo soy testigo de Jesucristo porque tengo que predicar los evangelios de Jesucristo, porque Él dijo, y predicad a toda criatura para que todo aquel que cree en Jesucristo, recibe a Jesucristo, se salve, y el que no sigue siendo condenado. Y después tenemos otro pasaje bíblico que dice, y predicad el reino de los cielos, predicad a toda criatura del mundo, para aquel que reciba, después de haber predicado el reino de los cielos, entonces ahí recién vendrá el fin. Dice, es importante que nosotros, que vos, que yo, que todos de alguna manera tenemos que recibir a Jesucristo, porque así de esa manera se van a empezar a ver los milagros, más en este tiempo se va a empezar a ver los milagros cuando muchos quieren anular, quieren decir que el Espíritu Santo no hace nada, que Jesucristo en ese tiempo curaba, que ahora ya no cura. Una cantidad de cosas vemos hoy, pero ¿por qué pasa eso? Porque la gente ha perdido la fe en Jesucristo, porque la gente realmente prefiere o le da importancia más a otra cosa que a Jesucristo, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y lo dice la Sagradas Escrituras. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria a Jesucristo. Amén. En este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que Hermanos, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Padre y Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga, que su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Jesucristo, Espíritu Santo de amor, se mueva con libertad, con libertad hacia ustedes y hacia nosotros, hacia mí, y que me bendiga y que me use para que yo le pueda llevar la palabra a ustedes. Quiero ser usado por Jesucristo y por el Espíritu Santo del Todopoderoso para que sea el Espíritu Santo, precisamente el Espíritu Santo de nuestro Dios, el que le lleve a usted, que le haga llegar a ustedes la palabra, este mensaje, para que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Por eso le pedimos a nuestro amado Jesucristo, le pedimos perdón, pedimos que perdone nuestras actitudes, soberbia, que nos laves de nuestros pecados, que nos libre de todo ese mal y nos limpie, que nos purifique. Esto todo lo pedimos a Jesucristo porque Él
ya pagó el precio en la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados, murió en la cruz, cargó el pecado del mundo y lo hizo por amor y resucitó al tercer día siendo victorioso. Quiere decir que por la sangre de Jesucristo somos sanos y salvos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso te pedimos en esta oración, Padre y Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos llene de tu amor, que nos llene de tu misericordia, que nos llene de espíritu de sanidad, que nos sanes por dentro y por fuera. Te pedimos que derrame espíritu de sanidad sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de las personas que están escuchando, sobre las personas que están enfermas. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos a toda enfermedad, echamos afuera y le decimos que no tiene parte ni arte en su cuerpo, que esa enfermedad no es de ese lugar, que esa enfermedad no es de su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos sano y limpio, en el nombre del poderoso, amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este barco van tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en Vamos a compartir una alabanza que lo realiza el Ministerio de Música de Susana y Elvio. No sé si tenemos preparado, ¿puede ser? ¿Sí? Un paso de fe por Susana y Elvio, Ministerio de Música, realmente maravilloso, maravilloso las alabanzas que hacen estos hermanos. Escúchenlo, ahí vamos. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Úngeme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde quiere reposar. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde quiere reposar. En el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Porque creí en el poder que no se toca. Porque creí en el poder que no se ve. Porque creí en el poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro del corazón. Porque creí en el poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro del corazón. Un paso más
de fe. Un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Enamorado de Jesús, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es Amor, un programa exclusivamente todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y lo principal que es tratar de llevarles a ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo basado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que encuentren ustedes el plan de salvación, porque sabemos que la Biblia se divide en dos grandes partes, en dos grandes mundos: el Antiguo Testamento, que fue todo lo que ocurrió antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue toda la preparatoria o preparativo, o la introductoria, como dice la introducción, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso fue, todos los mensajes, los profetas, todo anunciaban la venida de este gran Redentor, de este gran Salvador que se llama Jesucristo. Entonces, a partir del Nuevo Testamento, tenemos el libro de Mateo, Lucas, Juan, bueno, todos los libros donde figuran los apóstoles, y también carta de Pablo, del apóstol Pablo, que escribe a las iglesias de los Corintios, la iglesia de los Romanos, en el Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el libro de Lucas, vamos a encontrar el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, ahí vamos a encontrar el plan de salvación, donde nos están hablando y nos están anunciando los apóstoles. ¿Por qué en el libro de los Hechos y Lucas y todos ellos, por qué está más afincado al plan de salvación? Porque ahí ellos ya tenían la unción del Espíritu Santo, ya habían pasado los días Pentecostés y ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya eran ungidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que hablaba en ellos era el mismo Espíritu de Dios, estaba en ellos, el mismo Espíritu de Jesucristo en ellos. Por eso es que ellos te dan enseñanzas impresionantes, como vemos en el libro de los Hechos, donde dice 4:12, que dice: no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese único nombre que está sobre todo nombre, ese nombre es Jesucristo, es el único que te salva. Ellos entendieron eso. Entendió también el apóstol Pedro, cuando caminaba lleno de la unción del Espíritu Santo, entendió que deberíamos ser bautizados por el Espíritu, por Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiríamos el don del Espíritu Santo. Eso lo vemos también en el libro de los Hechos 2:38. Libro de los Hechos 2:38, el apóstol Pedro dice: bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Claro, ustedes dirán, entonces, ¿por qué Jesucristo dijo en Mateo una cosa? Lo que pasa es que cuando Jesucristo decía bautícense en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, era el mismo Jesucristo que estaba dando. Y recuerden que en Jesucristo estaba el mismo Padre, estaba todo el Espíritu del Padre también. Por eso él decía: bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso los apóstoles entendieron cuando recibieron al Espíritu Santo, entendieron que había que bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo fue dado para nosotros como plan de salvación. Por eso es que cuando nosotros oramos por sanidad, para echar fuera demonios, o para curar para una persona enferma, ¿en el nombre de quién se ora? En el nombre de Jesucristo.
porque en el nombre de Jesucristo hay salvación. Y fíjese que más importante que hay, que es el bautismo cuando se sumerge a la persona, todas esas cosas, debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que reciban sean perdonados y también reciban el don del Espíritu Santo, perdonados los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Por eso, lo que yo le estoy mencionando se encuentra en el libro de los Hechos 2:38. Todas estas cosas lo hacían los apóstoles con la unción del Espíritu Santo, entendiendo lo que quería Jesucristo de los apóstoles y de nosotros. Por eso es que Pedro, Jesucristo se lo entrega a Pedro, aparte de decirle: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá sobre mi iglesia, o sea, porque la iglesia tiene poder sobre la muerte. También le dijo a Pedro: a ti, Pedro, te entregaré las llaves del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos, ¿sabe cuál es la llave? Es esta palabra, es este mensaje que Pedro te está dando. ¿Cómo podés entrar al reino de los cielos? Haciendo lo que te dice Pedro también, o sea, más allá de recibir a Jesucristo por lógica, creer en el nombre de Jesucristo, que es lo fundamental, creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, también, como dice Pedro en el libro de los Hechos 2:38, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lógicamente, ustedes encontrarán muchas doctrinas que quieren tirar estas cosas abajo, porque es preferible seguir negando, aborreciendo la muerte de Jesucristo, todo lo que Él hizo, porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz, y van a encontrar mucha gente que tienen esa doctrina, que hay algunos que inclusive al Espíritu Santo lo tienen de lado, apartado, como que no se habla mucho del Espíritu Santo. Y bueno, yo le diría a cada uno de ustedes, hermanos, que el plan de salvación, la salvación es individual, la salvación depende de usted. Con Jesucristo se salva usted con Jesucristo. Usted puede estar participando en una iglesia, puede llamarse bautista, pentecostal, católica, metodista, como le digo siempre, puede llamarse de la forma que quiera, pero el secreto está en que usted reciba a Jesucristo. Si usted recibe a Jesucristo y mañana viene Él para hacer el arrebato, para llevar a su pueblo, Él va a llevar a aquella gente que ha creído en Él, porque una religión no te salva. Recuerden, las religiones no te salvan, las religiones sirven para que las personas conozcan el camino, que conozcan el plan de salvación, para que conozcan a Dios, pero la salvación está a través de tu relación personal con Dios, porque solo vos sabés cómo te relacionás vos con Dios, vos sabés qué estatura espiritual tenés con Dios. Por eso tenés que tener en cuenta que la salvación está por medio, o sea, tu salvación va a depender de vos por Dios, por tu relación con Jesucristo. Ahí está la salvación. No te salva como hablaba, algunos creen que se salvan todo el conjunto de una iglesia. No, hermano, eso era en el Antiguo Testamento. De la venida de Jesucristo, la salvación es individual. Cada uno de nosotros tenemos que recibir a Jesucristo. Él ya pagó el precio por nosotros. Tenemos que nada más que ir y recibirlo a Él. O en este momento, por ejemplo, el que está escuchando este programa y decide recibir a Jesucristo para salvarse, para que usted se pueda salvar, usted y sus hijos, todos sus hijos, porque dice la palabra: recibí a Jesucristo, cree en Jesucristo y se salvará usted y su casa. Bueno, usted quiere recibirse, quiere salvarse, no es tan difícil, es decir conmigo: te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú me tengas en cuenta, quiero entrar, quiero estar contigo, quiero que tú ingreses en mi vida, que quiero ser tu templo del Espíritu Santo, templo de Jesucristo, y entonces ahí yo me salvaré. Y a partir de ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida y le va a empezar a acomodar la vida. Pero por eso es necesario recibir a Jesucristo, poner en primer lugar en tu trabajo a Jesucristo, en el trabajo, en la empresa, en el matrimonio, en la casa, en todo, en primer lugar, ponelo a Jesucristo y vos vas a notar la diferencia en tu vida. Vos vas a notar que en tu
empresa, en tu negocio, en tu trabajo va a progresar, va a prosperar. Si estás en la facultad, si estás estudiando la secundaria, la primaria y pones en las manos de Jesucristo, vos vas a notar que tu examen también va a resultar mejor, va a alcanzar, va a andar bien. ¿Por qué? Porque Jesucristo te da todo lo que vos necesitas, te da sabiduría, entendimiento y te llena de amor. Ese es Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. En Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y por el otro lado, también nos da una maravillosa promesa que dice Jesucristo en Juan 6:51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien comiere de este pan, vivirá por siempre, porque Jesucristo es el pan vivo. Por el otro lado, vemos también en Juan 6:48, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que va a Jesucristo nunca tendrá hambre, el que cree en Jesucristo jamás tendrá sed y se salvará. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. Vemos como Jesús nos dice en Juan 8:58, dice, de cierto os digo, que Jesús dice y lo manifiesta a los sumos sacerdotes, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Así decía Jesucristo, yo soy el Señor, quería decir, no, yo soy el Señor, y se autotitulaba el yo soy. En el Antiguo Testamento, el Padre creador del cielo y la tierra, también le dijo a Moisés, le dijo cuando él tenía que sacar al pueblo de la esclavitud, le dice, ¿cómo te llamas? Y primero le dice, ¿y quién me envió? Y él dice, dile que te envía el Padre de Abraham, Jacob. Dice, ¿y cómo te llama? Dile que yo soy el que soy. Así dice el Padre, ¿no? El Creador, el Espíritu, Creador del universo. Del mismo modo, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús era interpelado, o sea, cuando estaba predicando ahí en la sinagoga, y llegan los sumos sacerdotes que querían dejarle mal, le preguntan a Jesús y le dice, ¿de dónde, tú conoces a Abraham? Dice, y Jesús le dice que sí. Dice, ¿cómo podés conocer a Abraham si tú no tienes más de 50 años? Y porque Abraham existió hacía 4.000 años atrás, en ese entonces. Estamos hablando de 2.000 años atrás, o sea, vendría a ser más de 5.000, 6.000 atrás, ¿no? Entonces, Jesucristo responde en Juan 8:58, le dice a todos estos sumos sacerdotes, escribas que estaban ahí, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que el espíritu que estaba en Jesucristo es el mismo espíritu de Dios. O sea, porque él dice yo soy, y está escrito en la Biblia, y porque también vemos en otro pasaje que le dice a Felipe, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes si no me han conocido? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Es decir, estaba el espíritu de Dios en Jesucristo. Entonces, ahí vemos el poder de Dios y la preocupación de salvar a la humanidad. Porque a veces nosotros decimos, ¿y qué quiere este que nos habla tanto de Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? El propósito que tiene Dios para con ustedes es que ustedes se salven, porque muy pronto viene un tiempo apocalíptico, un tiempo malo, y Jesucristo va a venir antes a salvar a su iglesia para evitar que aquellos que han recibido a Jesucristo pasen por sufrimientos, terribles sufrimientos que se aproximan. Y entonces, así como anunciaban el arca de Noé, que venía el diluvio y nadie creía, hoy está pasando lo mismo. Y usted dice, ¿por qué va a pasar esto y estas cosas van a pasar acá? Porque el hombre tiene que elegir
tiene libre albedrío, tiene la libertad de tomar o dejar, de escoger lo bueno o lo malo. Entonces el hombre puede decir, me voy con Jesucristo, elige ir al cielo o elige ir al infierno. Por eso es que yo cuando comienzo la predicación le digo, queridos hermanos, tenemos que ganar un cielo y escapar de ese infierno. Gloria a Jesucristo. Pescadores que en este barco van, tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por Vamos ese capitán. Vamos a escuchar un poema, no sé si tenemos preparado, un poema Jesús en la radio, y vamos a escuchar un poema que es de Mirta Susana Romero, que es nuestra escritora argentina. Además ella es artista plástica y bueno, como le había comentado el programa anterior, ella recibió también mención de sus poemas, su poesía en Junín, en el Instituto Cultural Latinoamericano, y escribe poemas, como se dice vulgarmente, para el mundo, y también escribe poemas cristianos, y hermosos poemas cristianos como este, y así como muchos, colabora con el programa, y ella es hermana en Cristo Jesús. No sé si tenemos preparado el poema. ¿Sí? ¿Puede ser? Vamos a escuchar entonces el poema titulado Jesús en la radio por Mirta Susana Romero. Ahí vamos. Buenas tardes. Soy Mirta, escritora. Dedico esta poesía al programa de Carlos, al operador, al equipo de trabajo y a la audiencia. Espero que las bendiciones de Jesucristo les llegue con mucho amor. La he titulado Jesús. Un lugar, la radio. En la tarde, el predicador lleva la palabra, iluminada por Jesús, en las horas escurridizas y soñadoras. Para los que escuchan a través de la radio, a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Padre nos ama incondicionalmente. Dios se pasea en este lugar maravilloso. Se proclama con amor. Hay victoria. El sol abre sus grandes ojos con asombro. La brisa ingresa fascinada con alegría. El frío cruel del invierno nos dice, estamos en tiempos cálidos. En el lugar, Jesús se siente feliz. Se mueve por el medio del Espíritu Santo. Se está habituando al lugar. La radio, que transmite un mundo de amor. En el programa, Jesús es amor. En Jesús está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Gracias. Enamorado de Jesús, enamorado. Así escuchábamos este maravilloso poema de Mirta Susana Romero titulado Jesús en la radio, por nuestra escritora y hermana en Cristo Jesús. Como siempre decimos, ojalá Dios toque el corazón de muchos poetas y escriban poemas, puedan redactar poemas para Jesucristo, el tanto que dio por nosotros, que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Así que vamos ahora a la tanda, volvemos enseguida con el programa Jesús es Amor. Enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es Amor, porque hoy en realidad quiero predicarte de Jesucristo, de un Jesucristo que está vivo,
un Jesucristo que tiene poder, como te decía al principio, de ese Jesucristo que resucitó a Lázaro, del mismo Jesucristo que resucitó a la hija de Jairo. Esta niña tenía 12 años y Jesucristo resucitó a esa niña cuando le dijo, muchacha, levántate. Dice que el espíritu, según la palabra, el espíritu volvió a la niña. Entonces vemos a ese poderoso Jesucristo que resucitaba a las personas, como sanó al paralítico, como dio la vista a Martineo, ciego de nacimiento, y a tantos otros, como sanó al leproso. Son todas enfermedades que no se curaban o problemas que venían de nacimiento. Entonces ese Jesucristo, ese es el mismo Jesucristo. Lo que pasa es que quizás, yo lo entiendo, que muchos dicen, pero eso fue antes. Pero hay un pasaje bíblico que está en Hebreos 13:8 y dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es el mismo, porque para Dios el tiempo no pasa, está siempre, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Él está siempre con nosotros y está viendo. Por eso es que cuando nosotros decimos, Él dijo, yo soy el alfa y el omega, que Él dijo, yo soy el principio y el fin, es el que era y el que es, el que sigue siendo. Ese es Jesucristo, es el mismo Dios que vino para poder salvarte, para que vos encuentres un plan de salvación. Es decir, todo esto que se viene preparando hace mucho tiempo, que se viene preparando también desde el Antiguo Testamento, que vino Jesucristo, que Dios viene por medio de Jesucristo. Jesucristo viene como hijo para que el hombre entienda, entendiendo primero que hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que Jesucristo viene como hijo porque en ese momento, siendo hijo, nadie creía. Imagínense si dice llegó Dios o bajó Dios o apareció Dios. Hoy muchos no creen y prefieren predicar el Antiguo Testamento cuando deberíamos predicar el mensaje de Jesucristo, que ahí está el plan de salvación. Porque nosotros, en realidad, debemos estar preocupados que mi familia se salve, que mis hijos se salven, que mi esposa, que mi mamá, que mi papá, que mis hijos, todo mi familia se pueda salvar, mi vecino, todo aquel que queremos, el prójimo, el más cercano, se pueda salvar. Esa es la intención. No es porque uno viene acá y quiere predicar nada más, porque yo lo hago sin fines de lucro, lo hago porque la vocación, porque Jesús me impone esa necesidad de llevarles a ustedes este mensaje. El que es hermano en Cristo y está escuchando este mensaje va a entender a qué apunto, porque yo no estoy tratando de llevarle a una iglesia en especial a ustedes. Ustedes podrán escuchar toda la predicación y notarán que yo no estoy haciendo, como decir así, campaña en favor de una iglesia. No, yo estoy haciendo, sí, campaña para Jesucristo. Estoy hablando de Jesucristo, presentándoles a ustedes un plan de salvación, preocupado a que ustedes puedan entender de alguna manera y que ustedes entiendan que acá hay que salvarse y el que te salva es Jesucristo. Es lo mismo que usted va en un avión, usted está viajando en un avión y hay un solo paracaídas en ese avión y usted sabe que el avión se está cayendo, entonces usted dice, ¿cómo se va a salvar? Por medio del paracaídas, se pone el paracaídas. Y en este caso nos estamos perdiendo, se está perdiendo toda la humanidad y tenemos el salvavidas, el paracaídas es Jesucristo. Ponete ese salvavidas en el agua, en el aire, el paracaídas que se llama Jesucristo. Él es el que te va a salvar, no hay otro. Por eso que yo le paso siempre el pasaje bíblico de Hechos 4:12 que dice, no hay otro nombre sobre todo nombre dado a los hombres. No hay otro nombre, no existe, no hay. Usted puede buscar en toda la Biblia, que me parece bien que estudie la Biblia, que investigue, y va a buscar y va a llegar a la conclusión que toda la Biblia habló de ese gran Redentor que iba a venir, que Dios no iba a dar un Redentor, que era el Salvador, porque antes la gente tenía que matar un corderito, un animal indefenso, para poder limpiar un poquito los pecados, pero no te salvaba. Entonces, pero tampoco llegaba a tener un pacto con Dios.
el único que pudo lograr hacer un pacto a partir de la venida de Jesucristo es por medio de Jesucristo. Nosotros ahora tenemos la facilidad de llegar a Dios por medio de Jesucristo. Porque muchos dirán, pero solo me habla de Jesucristo. Yo le voy a explicar otra cosa. El mundo habla de la religión cristiana, de nuestra religión. ¿Y no sabe cómo lo llaman? Religión monoteísta. ¿Por qué lo dicen los científicos? Los científicos dicen religión monoteísta. ¿Por qué le dicen religión monoteísta? Religión de un solo Dios. Y no están equivocados, ¿eh? No están equivocados. Están confundidos muchas veces los cristianos. Están confundidos y creen que tenemos como 3 dioses, no sé cómo la cosa, y creen en tantas otras cosas más. No. Hay un solo Dios que se ha presentado de 3 maneras. Un solo Dios que se presenta de 3 maneras. Es decir, el creador del universo, el Padre creador, el Espíritu, el Verbo, que es la palabra que se hizo carne en Jesucristo. Gracias, Karen. Gracias. El Verbo, es decir, el Padre creador del universo, ese Espíritu que crea todo, ese mismo Espíritu, el Espíritu que era la palabra y la palabra con Dios y el Verbo era Dios y todas esas cosas, ese Verbo se hizo carne y se hizo carne en Jesucristo. O sea que Dios vino como hijo en Jesucristo. Ahí tenés la segunda presentación, el primero el Espíritu, el segundo el Jesucristo, y la tercera presentación es el Espíritu Santo que tenemos actualmente, que Jesucristo dijo, es necesario que yo vuelva al Padre, que vuelva a estar en el mismo Espíritu, y os enviaré a vosotros el Consolador para que esté siempre con ustedes. El Consolador que es el Espíritu Santo que va a estar permanentemente en ustedes. Y ese Espíritu Santo lo va a enseñar a ustedes, le va a enseñar y también le va a recordar todas las cosas que Él ha enseñado. Es decir, y ese Espíritu Santo lo recibieron en el día Pentecostés. Ahí reciben la unción del Espíritu Santo. Es decir, volviendo atrás, un solo Dios que se ha presentado de 3 maneras, en el Padre, en el Hijo, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Estos 3 dioses es uno solo. 3 dioses es uno solo. Lo dice en 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. 3 dan testimonio en los cielos, pero estos 3 es uno solo. Porque muchos leen, dice estos 3, y no leen la última parte del pasaje bíblico que dice estos 3 es uno solo. Estos 3 lo tenemos representado en Jesucristo. Por eso, nosotros no podemos aborrecer la muerte de Jesucristo, todo lo que pasó Él para poder salvarte, para poder salvarme a mí, porque Él lo hizo por amor a nosotros. ¿Me entienden? Entonces, teniendo en cuenta y entendiendo que hay un solo Dios que se presentó de 3 maneras, pero siempre el mismo Dios, entonces cuando entendemos eso y nosotros cuando oramos y pedimos por la salud de mi hijo, de tu hijo, la salud de tu mamá, de tu papá, lo pedimos precisamente al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que hace la obra, porque en Jesucristo está el poder, fue dado todo el poder del reino de los cielos a Jesucristo, porque Él es el Salvador, por eso se llama Jesucristo Salvador, quiere decir Jesucristo nuestro Salvador. Por eso quería recordarles que el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Nosotros no tenemos que perder ese hilo, siempre estar prendido. Usted encontrará lugares, irá en lugares donde lleven a otros mensajes y siempre tengan en su corazón y en su mente que el que murió por nosotros y que lo hizo para que vos te salve y para que yo me salve, fue Jesucristo. Y como antes mataban a un corderito, que la sangre del cordero era el que quitaba el pecado, no quitaba, te frenaba, te mantenía ahí para más o menos tener un poquito de perdón ante el Padre en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Jesucristo, que es la sangre de Emanuel, la sangre de Emanuel, por eso es que la sangre de Emanuel tiene poder, porque la sangre de Emanuel, de Dios con nosotros, la sangre inocente de Jesucristo, porque Jesucristo fue sin pecado, Jesucristo tuvo sin pecado, y tenía que ser una persona libre de todo pecado, que cargue con el pecado para crucificar ese pecado, porque en resumidas cuentas, sí, bien, es verdad, a Jesucristo lo crucificaron, pero el propósito de Jesucristo de Dios
era crucificar al pecado. Cuando Jesucristo en ese momento muere en la cruz, lo que estaba logrando Jesucristo era morir al pecado, matar al pecado que tiene la humanidad. Por eso que Él sale victorioso, resucitó al tercer día y hoy está vivo con nosotros. Jesucristo se mueve entre nosotros, entre vos que está escuchando, porque Él promete y dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Por eso recuerden que Jesucristo antes era el Cordero, antes era un corderito que mataban y hoy Jesucristo se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vos tenés que buscar la libertad porque Jesucristo ya pagó el precio por vos. Vos ya tenés la libertad y solo ir a buscarlo, a tomarlo a Jesucristo y traerlo en tu corazón. Y no tenés que pagar nada, sencillamente buscar a Jesucristo de todo corazón y recibirlo en tu vida, en tu alma, para que te salve. Vos tenés que salvarte, no tenés que quedarte acá a sufrir tribulaciones, sufrimiento de la bestia. La bestia viene pronto, porque primero, antes de que llegue el anticristo y la bestia que viene a cortar cabeza, antes de eso vendrá Jesucristo a recoger, a arrebatar a su iglesia. Primero levantará su iglesia para que no sufra, que no quede a sufrir acá. Pero quedarán los tibios, aquellos que no son frío ni caliente. Acá gracia de Jesucristo, la gracia está en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahí está el plan de salvación. Lee el Antiguo y termina leyendo la Biblia en el Nuevo. Siempre, cada vez que vas, antes de cerrar, léete también el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, porque ahí está los testamentos de Jesucristo. O sea, ahí vos podés enterarte cómo Él te salva, cómo Él te da la vida eterna, porque Jesucristo es poderoso y por eso es que ustedes tienen que repetir siempre: todo lo puedo en Cristo Jesús que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Siempre recuerden ese pasaje en los momentos difíciles de su vida, en los momentos que están con problemas de salud, de enfermedad, de problemas de trabajo, o cuando le están por llamar la atención en el trabajo, o porque están por discutir con su pareja, o porque su hijo, o porque cuando usted, el niño tiene problemas y el papá le está por retar, usted diga: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y después tenemos otro pasaje que dice: en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Jesucristo. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado. Queremos agradecer y orar también por todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo por medio del Facebook, que están escuchando, que nos pueden llamar, que nos pueden comunicar. Por ellos también pedimos a Jesucristo que sane también a aquellas personas que tienen enfermedades, que están sufriendo de cáncer. Pedimos al poderoso Jesucristo: confíe en Jesucristo, querido amigo, querido hermano. Si está enfermo, está sufriendo una dolencia, confíe en el poderoso Jesucristo. Confíe que usted se va a sanar, va a ser sano, porque ahora se ven los milagros, porque está próximo la venida y se empiezan a notar los milagros nuevamente, como pasó en el principio de la venida de Jesucristo, se notaban los milagros. Hoy se va a empezar a notar nuevamente. Usted va a ser sano, pero para la gloria de Jesucristo. Cree en Jesucristo, solamente cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Para sanidad cree en Él, que Jesucristo es el que sana, no es el hombre. No te sano yo, no es el hombre, no soy yo, no es un hombre, sino Jesucristo es el que sana, el poderoso Jesucristo. Y hay un pasaje fundamental que le voy a dejar a ustedes que dijo Jesucristo, promesa de Jesucristo. Dijo: venid a mí todos los que estáis trabajado y cargado y agobiado, que yo os haré descansar. Jesucristo dijo: venid a mí todo lo que estás trabajado, cansado, agobiado, cargado. Venid a mí todo lo que están cargado, que yo os haré descansar. Que yo te haré descansar, te dice Jesucristo. Cuando vos tenés un problema grave, que estás pasando angustias terribles, necesidades económicas o penuria, andá a Jesucristo y decirle: Jesucristo, te entrego a ti todo este problema. Te entrego a ti porque yo solo no lo puedo. Pero también te dejo otro mensaje que dice: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, porque Él es poderoso. Gloria a Jesucristo. Yo tengo
Jesús es capitán. Hermano, le invito a que nosotros, entre usted y yo, debemos ser testigos de Jesucristo, porque se aproxima el fin de los tiempos y Jesucristo viene pronto. Porque Jesucristo es el mismo, no cambió. Dice, el cielo y la tierra pasarán en verdad, pero la palabra de Jesús no pasará, porque hay poder en Jesucristo. Dice, Jesucristo es el mismo, no cambió, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Esto le invito a todas las personas que se están sumando, que están escuchando el programa, que están llamando. Gracias a todos los que llaman, gracias a todos los que escuchan por vía internet, por el Facebook. A todos ellos le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Como dice la Sagrada Escritura, para todos aquellos que creen en Cristo Jesús, como dice la Sagrada Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón está escrito. Vemos en el libro de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. El Evangelio es potencia de Dios para salvación, hermano, es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación. Reciba a Jesucristo, hágase fuerte y va a prosperar en todo, porque Jesucristo no solo te garantiza la vida eterna, que ese es lo fundamental de todo esto, recibir a Jesucristo para garantizarse la vida eterna. No solo la vida eterna, sino también va a prosperar en su salud, en todos los problemas que tiene, porque nadie, ningún hombre no es quien para limitar a Jesucristo cuando quiere sanar a una persona determinada. No se guíe, hermano, no se deje llevar por algunas personas que dicen, no, Jesucristo lo único que te asegura la vida eterna. Jesucristo también hizo milagro y Él también sanó, porque hay teorías, Dios, que tratan de borrar las cosas buenas que hizo Jesucristo. Hay teorías que tratan de confundir esas cosas. Y hermano, nunca interpele con el mal, nunca interpele con el diablo, porque lo único que quiere es destruirte la fe, es quitarte y robarte, porque el diablo vino para robar, matar y destruir, y te quiere robar la fe, la esperanza, te quiere robar todo, te quiere robar tu familia. No interpele con él, cree en Jesucristo porque Él vino. Jesucristo vino para que vos tenga vida y la tenga en abundancia. No te guíe por otros libros o por otros dioses, porque ese es el adulterio más grande que puede existir en la tierra, es tener otro Dios o creer o poner en tela de juicio lo que hizo Jesucristo. Ahora escuchamos personas que dicen, y hay que ver si Jesucristo hizo o no hizo. ¿Cómo? Está plasmado en la Biblia. Lo importante es que solamente creas que Él es poderoso. Solamente creer, hermano, y deja de cuestionar, porque esas dudas que tenés en la mente es Satanás el que te pone, porque Él vino a robar, a matar y destruir, y Jesucristo vino para que vos tengas vida y la tengas en abundancia. Para eso vino Jesucristo, porque Él es poderoso, y Él no va a permitir si vos... Pero hay una cosa que hay que aclarar, hermano. Si el que comete pecado es del diablo. El que vive cometiendo pecado es el del diablo, porque el diablo peca del principio hasta el fin. Por lo tanto, y no recibe a Jesucristo, sigue siendo propiedad de Satanás. Cuando se muera, va a venir un ángel de Satanás, va a cargar con ese cuerpo, con ese espíritu, con esa alma, y se lo lleva al infierno, al centro de la tierra. Así, lisa y llanamente. Yo le voy a decir la verdad porque no quiero ser hipócrita con ustedes, quiero decirle la verdad. Entonces, ustedes en algún momento de su vida, ojalá decidan hoy mismo, porque mañana ustedes no saben si vuelven a su casa, salen y no saben si vuelven. Por eso es importante que mientras estamos vivos y que estamos conscientes, tenemos que tomar una decisión y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces pasamos a ser propiedad de Jesucristo
Y porque si nosotros seguimos del otro lado esperando, seguimos siendo propiedad de Satanás, y si te llega a pasar algo y vos no tomaste una decisión, probablemente te vas al infierno. Por eso es necesario que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que vos, si te llega a pasar algo hoy, mañana, cuando sea, porque uno no sabe en qué momento va a partir, en qué momento se muere, para hablar precisamente cómo es las cosas, vos no sabés, yo no sé, nadie sabemos el momento en que vamos a partir, el momento en que vamos a morir. Entonces es necesario, mientras estamos conscientes, que tomemos una decisión y tenemos que decidir por el cielo o por el infierno. Tenemos que decidir, en algún momento de tu vida tenés que decidir, porque sabemos también que esto es para inteligente, sabemos que esto es para valiente, porque el valiente se arrebata el reino de los cielos, se toma, no duda, dice, me quedo con el reino de los cielos, me busco, me prendo de la mano de Jesucristo, porque es valiente, porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes son los que ganan, que salen victoriosos, porque esto es para valiente y es mucho más para inteligente. El inteligente es el que piensa, dice, si yo recibo a Jesucristo y me tengo que partir o me tengo que morir, yo sé que voy con Jesucristo. Es decir, que es un ganador, esa persona es un ganador, porque no se quedó en la duda, en la torpeza que el mundo te pone. El mundo te llena de egoísmo, de celo, de bronca, de angustia, de tristeza, de todo no, ese no te deja recibir a Jesucristo. Vos tenés que decidir por el cielo o por el infierno. No te quedes, hermano, porque siempre vas a salir ganando cuando recibís a Jesucristo. Porque si te morís, vos sabés que va a venir un ángel del cielo, va a venir un ángel de Jesucristo y te va a decir, vamos conmigo. Y te va a decir, grande fuiste por tomar la decisión de recibir a Jesucristo. Qué valiente que sos. Qué inteligente fuiste, decidiste en el mundo donde está todo perdido, que hay una corrupción terrible, todo perdido, en ese mundo recibiste y no tuviste vergüenza, recibiste a Jesucristo. Entonces el ángel te va a felicitar y te va a llevar con Jesucristo. Triste sería si vos no tomás una decisión, porque ahí va a seguir siendo pertenencia de Satanás, y Jesucristo es una persona honrada, es un espíritu honrado, que si vos sos de Satanás, vos nunca tomaste una decisión, tu alma y todo está vendida a Satanás. Vos tenés que tomar una decisión, salir del mal y decidirte por el bien. O sea, cambiar tu vida, nacer de vuelta, ser una persona nueva, una nueva criatura, porque dice, el que recibe a Jesucristo, nueva persona es. Todas las cosas son hechas nuevas. Por eso es que es necesario que recibas a Jesucristo. Hoy vemos en día que Satanás trabaja en las personas que quieren ser cristianos y le interpela, Satanás empieza a interpelar. Usted no permita, hermano, que el mal empiece a interpelar en su cabeza. Cuando usted ve que le está metiendo púa o le está metiendo cizaña, maldad, porque el diablo trabaja metiéndole cizaña, maldad en su cabeza, cuando usted nota esas cosas, le meten cizaña contra su trabajo, contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, el hijo contra el papá. Todo es trabajo del mal. Cuando usted ve eso, inmediatamente diga, Jesucristo, tengo un problema, te lo entrego a ti, resolveme este problema, y enseguida usted se le va a venir la luz, va a entender, se va a venir la claridad del problema, va a resolver el problema enseguida. De esa manera, usted tiene un problema con su suegra tiene un problema con la nuera, enseguida, Jesucristo, te lo entrego este problema porque Satanás me está llenando la cabeza y me está dando vuelta la cabeza un problema que me dijo mi suegra que no me gustó, o un problema que me dijo mi mamá y no me gustó, o un problema, entonces yo tengo que inmediatamente el problema entregárselo a Jesucristo. ¿Por qué no tenemos que interpelar con Satanás? No tenemos que darle cabida, porque él permanentemente está buscando destruir lo más sagrado que Dios creó, que es la familia, porque en la familia viene la creación del mundo. Gracias a la familia existe el mundo, porque ahí está la creación, ¿no? Gloria a Jesucristo, hermano. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Vamos a escuchar alabanza por el ministerio de Susana y Elvio,
En este caso va a ser La sombra de Pedro. No sé si tenemos preparado. Bueno, vamos a escuchar La sombra de Pedro por Susana y Elvio, Ministerio de Música. Ahí vamos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Yo lo tengo y tú lo tienes, el espíritu del Nazareno. Marta le dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Yo navegaré en el océano del Espíritu, enamorado de Jesús, enamorado. Así escuchábamos al Ministerio de Música de Susana y Elvio, realmente maravilloso como lo interpretan, La sombra de Pedro, porque ahí habla justamente lo que hablamos hoy, cómo Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y él con solo pasar se sanaba. Recuerdan del pasaje ese cuando Pedro llega a la iglesia llamada La Hermosa, el templo La Hermosa, que siempre estaba una persona con discapacidad, paralítico, tirado en la puerta de la iglesia pidiendo limosna, y entonces Pedro se arrimó a él y le dijo, no tengo oro ni plata, no tengo nada, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar, le dice. Y le dio lo más grande que puede ser, que es la sanidad, lo curó, y le dijo, levántate y anda. Es decir, que Pedro lo sanó, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Jesucristo. Ahí estamos viendo cómo Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Esos milagros también fueron sucesivos para nosotros, para este tiempo. Sencillamente tenemos que recibir del Espíritu Santo de Jesucristo y estar lleno. Esa persona que sufría que de parálisis empezó a saltar y entró dando testimonio, dando gracia al templo, donde todos vieron ese gran milagro que Pedro hizo. Por eso es que la alabanza que lo interpreta el Ministerio de Música de Susana y Elvio dice, la sombra de Pedro no era la sombra de Pedro la que sanaba, era Jesús de Nazareno. Pero lógicamente que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso es necesario que de una manera vos recibas a Jesucristo y le empieces a buscar con el corazón para que toda su familia se pueda salvar, para que toda su familia, toda tu familia pueda de alguna manera encontrar a Jesucristo, que eso es lo más importante. Gracias, Karen. Por eso siempre yo quiero compartir con ustedes, compartir y hacerles llegar de alguna manera que tenemos que recibir a Jesucristo, pero no recibir en una forma literal, tenemos que abrir realmente nuestros corazones y tratar de recibir de alguna manera
que ustedes puedan sentir, decirle te amo Jesús, quiero que tú permanezcas en mi vida, tener una relación más directa con Él, vivir. Para los cristianos conocen que Jesucristo le dijo al apóstol Juan cuando estaba en la isla, preso por los César, del Imperio Romano de ese tiempo, el último apóstol que quedó vivo, que ya tenía más de 90 y pico de años, era el apóstol Juan. Y ahí él escribe el Apocalipsis, y también Jesucristo le dice a Juan que escriba a la iglesia de los Efesios, donde estaban alejados, se habían alejado del primer amor. Dijo, pero tengo contra ti algo, tú te has alejado del primer amor. Por eso es importante que ustedes sigan pegados al primer amor. El primer amor es nuestro Señor Jesucristo, amarlo con todo el corazón. Vamos a agradecer también a todas las personas y vamos a pedir bendiciones y oraciones sobre que Jesucristo derrame todo su poder de amor y misericordia a estas personas que están mirando por vía internet. Realmente agradecido. Quiero que ustedes que están por internet, que están por Facebook, que están al aire, que están escuchando, quiero que sepan que, como ustedes notarán, este programa no tiene publicidad justamente porque este programa es sin fines de lucro, como lo digo al principio, no es para lucrar, sencillamente es para llevar y presentarles a ustedes el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, hacerle enterar a ustedes que hay un plan de salvación y que no hay que pagar nada, que ustedes tienen que abrir el corazón y abrirse a Jesucristo y pedirle que entre en su vida y prenderse de la mano de Jesucristo. Ese es mi trabajo, que me encomendó nuestro amado Jesucristo cuando empezamos a sentir la necesidad en el corazón de llevar este mensaje a otras personas. Cuando usted sienta, hermanito mío, hermanito querido que está mirando, usted sienta en el corazón, no se quede, busque la forma de llevar la palabra de Jesucristo a otras personas, busque de alguna manera, porque así usted estará tratando de salvar a otras personas, porque ese es el mandato de nuestro amado Jesucristo. Si tenemos preparado, no sé si tenemos preparado un poema escrito por nuestra escritora argentina, y este poema justo lo hizo dedicado, un poema hermoso que lo hizo para Karen, justamente para nuestra operadora, para Karen. No sé si está por ahí. Puede ser. Bueno, el poema lo tituló Mirta Susana Romero y escribe para Karen, que está trabajando acá en la radio, que es operadora, que ella hace posible que el programa salga bien. Por eso pedimos también oraciones y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo sobre ella, porque realmente hace todo lo posible para que salga bien. Vamos a escuchar a Mirta Susana Romero. El poema se titula Karen. Ahí vamos. Buenas tardes, soy Mirta, una escritora argentina. Dedico esta poesía al conductor del programa, Carlos Horacio Fariñas. A la audiencia, a mis hijos, y esta poesía la he escrito para la operadora Karen. Se la dedico a ella. La he titulado Palabras y Música. Karen, expresiva y atenta, traes al lugar resplandeciente aromas de azares y abejas, también cantos de pájaros, de los montes verdes. Es que estamos próximo a una primavera azulada. Estás emocionada y asombrada, lista para lanzar palabras y música. En un mar esmeralda cae la nieve, baña tus ideas con fascinación. Eres el sol en el sitio de trabajo. Tus manos de seda y nácar se deslizan sobre el teclado. Él te espera ansioso y alerta en el aire contemplado.
aparecen las palabras nuevas. La música te regala notas en la tarde encantada. La brisa entra en el lugar suavemente. Es que está el Espíritu de Jesucristo, nuestro único y amado Padre. Las melodías esperan sus notas emocionadas a través del micrófono en la radio. La audiencia escucha con atención y maravillados. Cuando se conviertan a Jesús, el velo se quitará. La conversión debe ser de alma y espíritu, y con todo tu corazón. En Jesús. Gracias. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Podemos ser sanos, limpios de todo. Por tu sangre somos lavados y curados en el nombre de Cristo Jesús. Tú has prometido, vos nos has prometido a nosotros y dijiste, cuando estás enfermo, estás agobiado, atormentado, orá en el nombre de Cristo Jesús, en tu nombre. Tú has dicho que yo te responderé y hoy te pedimos por estas personas, Padre amado, por Gregoria, por la esposa de Angelito Orellana, por todos ellos, por todos aquellos que necesitan de salud, de estar sanos, que necesitan de tu sanidad, Padre amado, Jesucristo amado. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús y reprendemos todo espíritu del mal, reprendemos a Satanás y le decimos que no tiene parte ni arte en nuestras vidas, que no tiene parte ni arte en la vida de la señora Ruiz, en la vida de Gregoria. Lo echamos afuera, lo limpiamos por la sangre de Jesucristo, son sanadas y sanos y salvos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús, te damos gracias por este programa. El programa se llama Jesús es Amor. Quien les habla, Carlos Horacio Farinás. Nos despedimos hasta el próximo martes de 16 a 18 horas en este mismo programa, en esta misma radio. Le mando muchas bendiciones de parte de Jesucristo. Que Jesucristo le abrace a cada uno de ustedes con todo su amor. Quien les habla, Carlos Horacio Farinás. Hasta el martes próximo.